Esto es Penguin Podcast Colombia, un programa original de Penguin Random House Colombia. En nuestro episodio de hoy, Anagrama en Colombia, entre autores y ediciones, con Josep María Vintró y Jorge Iván Parra. Hola, un saludo especial a los oyentes de Penguin Podcast Colombia. Vamos a hacer una especie de presentación de autores, de libros, de lo que comporta el fondo de una editorial muy importante que es la editorial Anagrama. Inicialmente, vamos a referirnos a cómo ha sido la historia editorial, digamos, de Anagrama, tanto en España como en Colombia. Hola, buenos días. Me llamo Josep María Vintró y soy el director comercial de Anagrama. La visita, estamos aquí físicamente en Colombia, la visita es debida a un cambio de distribución. Hemos querido dar un salto con la ayuda de los amigos de Penguin para que el sello de Anagrama esté distribuido con un salto más grande del que veníamos hasta ahora. La idea es que queremos tener casi todos los autores disponibles en el mercado, en más cantidad, y vamos a empezar a llenar los huecos de todo aquello que no ha podido llegar hasta ahora. Si os parece bien, empezamos con un poquito de historia de Anagrama. Anagrama es una editorial que arrancó en Barcelona, en España, en el año 1969. El fundador de Anagrama es Jorge Herralde, ingeniero de carrera, pero que quiso montar una editorial. Arrancamos en el 69 con un par de libros en catalán, cuando no se podía editar en catalán. Y él se dedica sobre todo, él quiere editar textos y ensayos políticos, en una época en que la dictadura todavía estaba. De ahí que le hayan secuestrado varios libros. La censura española hacía un buen trabajo y se dedicaba Censura franquista. A secuestrar libros. En Anagrama hemos tenido varios. Él en los años 70, sobre todo, monta las colecciones de argumentos y se dedica a abrir una serie de colecciones nuevas como son Biblioteca de Antropología, Cinemateca Anagrama, Cuadernos Anagrama, que son unos cuadernos brevísimos con un ensayo muy combativo para la época. Al final de los 70, con la muerte de Franco, la gente pierde un poco el interés en los ensayos políticos y es ahí donde entra la fundación de las colecciones de Panorama Narrativas, que era narrativa traducida, Narrativas Hispánicas, que era todo aquel autor español o latinoamericano que escribía en su lengua y que era editado como tal. Herralde empieza a organizar sus bibliotecas de autores italianos, franceses, ingleses, sobre todo por el humor inglés muy presente en el catálogo de Anagrama, y empieza a incorporar mucho autor latinoamericano, sobre todo a través de la colección Narrativas Hispánicas. Una cosa muy, muy importante y que definió mucho esos años fueron la creación del Premio Anagrama de Ensayo, del cual llevamos ya 52 convocatorias, y el Herralde de Novela, que llevamos ya 42. Ese premio fue un trampolín a muchos autores, sobre todo españoles, como Javier Marías, Álvaro Pombo, Roberto Bolaño. Más actualmente, por ejemplo, Mariana Enríquez, cuando ganó con Nuestra parte de noche. Entonces fue cuando ella explotó, cuando se empezó a vender tantísimo en todo el mundo, ¿no? Pero este premio fue muy importante para figuras latinoamericanas. Como decíamos, Herralde viajaba mucho y con este afán de incorporar bibliotecas de autores europeos también pensaba en traer todo de autores latinoamericanos al sello. ¿Tienes algún autor de esa época que ganara esos premios? Sí,
Bueno, qué pena, no me había presentado. Soy Jorge Iván Parra. Llevo 20 años escribiendo para El Tiempo, pero fundamentalmente soy profesor de literatura y crítico literario, pero digamos, me muevo más en un ambiente académico que periodístico. Sí, sobre el premio Herralde, pues yo tengo ahí una experiencia grata, porque en su momento, creo que fue hace unos 13 o 14 años, fui quien presentó en público la novela de Antonio Úngar, que creo que a la sazón era como el único autor colombiano de todo el fondo de Anagrama, y acaba de ganar el premio Herralde con 3 ataúdes blancos. Y yo fui el presentador de esa novela, que pues es una novela muy buena, pero se fue quedando. Es decir, la novela, pues con premio y todo, pasó algo raro porque se fue quedando. Y tal vez creo que no le ayudó mucho al autor no vivir en Colombia, porque yo recuerdo que él llegó unos días antes de Israel. No sé si él vive todavía en Haifa. Entonces creo que eso puede perjudicar un poco, sobre todo en esa época. Hoy día ya no tanto, porque el autor se conecta y no sé qué, y nadie sabe dónde está, pero en ese momento... entonces tengo esa experiencia de haber incurrido, digamos, en la presentación de una novela de ese premio. También he tenido como la experiencia de leer a muchos autores de la línea ensayística, que para eso Anagrama tiene una colección especial, unos libros que salen en negro prácticamente. Y ahí tengo autores de mucho aprecio y de mucha valoración, como son, por ejemplo, John Lee Anderson, más que todo como en crónica. Es un escritor muy potente. Y es muy bueno todo lo que él escribe. Kapuczynski, ¿no? El polaco que ya murió, también es un autor supremamente importante, que digamos, escriben sobre cosas muy impactantes, que no han sido conocidas por otros medios, ¿no? Llegan con un poco de retraso y por ejemplo, eso de la guerra del fútbol. ¿Quién se va a imaginar que una guerra a raíz del fútbol, ¿no? O la caída cuando se presentó todo esto de la primavera árabe y todo eso. Esos son autores con las antenas muy bien puestas en ese tipo de acontecimientos. O la dictadura en Bolivia, ¿no? Cristo con un fusil al hombro, ese tipo de títulos que no son populares ni son de mucha circulación, pero que tienen una importancia muy grande. Y sobre todo tienen una ventaja los autores que Anagrama publica en ese fondo, y es que son muy literarios. Literario no quiere decir que inventen ni que escriban con mucha imaginación, no, sino la forma como escriben los hace muy amenos y sobre todo cuando uno los está leyendo, uno siente que está leyendo literatura, a pesar de que lo que está leyendo es otro formato, otro tipo de cosas. Aunque ahí entraría, digamos, la pelea de García Márquez con muchos periodistas, porque García Márquez defendía la idea de que el reportaje es un género literario. Y estos tipos le dan a uno la razón, ese tipo de autores. Ahí hay mucha sociología, hay casi que filosofía, diría yo, si uno admite la idea de que Lipovetsky, por ejemplo, siendo sociólogo, a él se le estudia en filosofía. Y creo que es el primer pensador prácticamente que habla de la posmodernidad y se adelantó a eso hoy día todos son posmodernos, ¿no? Pero Lipovetsky fue el primero en cuestionar y poner la posmodernidad a debate en esos libros que él tiene. ¿Ahí? Un solo apunte, por favor. El peso de la no ficción en Anagrama en los 90 era
un 70% La era no ficción, ficción. un 30% no ficción. Quiero decir que pesa muchísimo dentro de Anagrama. Esa línea que ahora, por ejemplo, queda unida por argumentos, crónicas y los nuevos cuadernos Anagrama, está pesando muchísimo también hoy en día, con autores como los que comenta, también con autores que están entrando muy jóvenes. Anagrama, el lector de Anagrama ha ido creciendo con Anagrama, pero ahora se está incorporando mucho lector joven por todos esos ensayitos escritos por autores jóvenes, pero que, por ejemplo, Kapuscinski sigue siendo está muy vivo hoy en día, por ejemplo. Todos esos autores que comentas se siguen vendiendo, se sigue reimprimiendo. Hay mucho interés en estos Me autores. imagino Pierre Bourdieu, por ejemplo. Que es que en facultades de literatura, periodismo, todo lo que es el campo de las humanidades, Pierre Bourdieu es un referente ineludible. O René Girard, que estamos recuperando mucha obra de René Girard. René Girard, claro. En Bolsillo, por ejemplo, que estamos sacando toda su obra ahora en Bolsillo. Yo de él recuerdo un libro magnífico que tiene muchos años, que es Mentira romántica, verdad novelesca. ¿No? Es un libro al que yo acudo permanentemente porque, pues, por las ideas que él maneja ahí respecto a cómo se relacionan los personajes en una novela. Él plantea ahí la idea de el deseo triangular, es decir, que las relaciones entre los personajes siempre están mediadas, hay un interés. O sea, no es tan cierto que dos personajes, por decir algo, si es una historia de amor, esa relación sea espontánea, sino que está mediada por algo. Hay alguna cosa que está interfiriendo ahí, que hace que esos dos personajes se comprendan, ¿no? Sí, René Girard. No, pues que es un catálogo muy amplio de pensadores. Sennett, por ejemplo, que está todavía muy activo. Tenemos un nuevo libro ahora a final de año, Richard Sennett. José Antonio Marina, que ganó el premio Ensayo. Estamos recuperando alguna cosa porque todavía sigue siendo muy vigente. Laberinto sentimental es el que recuperamos. Es un libro que está siendo muy vigente hoy en día. La no ficción está muy presente, incluso cuando entró Silvia Sese hace 7 años como directora editorial para hacer esa transición entre Jorge Herralde y ella, que ha sido una transición finísima, no se ha notado absolutamente nada, pero sí que ha incorporado muchas cosas nuevas, como ha recuperado la colección de los nuevos cuadernos, ha cambiado el diseño de argumentos y crónicas para asemejarlo un poco en esa línea de la no ficción con nuevos cuadernos. Hemos salido de ese negro y ese gris de las dos, con mucho más color. Hablando de esto, Panorama de Narrativas y Narrativas Hispánicas son 2 colecciones que no podíamos rediseñar porque están perfectas y son marca de la casa, no se puede tocar. Los libros amarillos. Exactamente, la peste amarilla que decía Lara. Una marca de identidad muy grande. Yo tengo mucha preferencia por esa colección, porque, como le digo yo a lectores o a estudiantes o a gente que me pregunta, pues, qué leer, qué autores, todo eso, yo les digo, mire, ahí uno va a la fija, en esa colección de los libros amarillos de Anagrama. Es que tienen una puntería extraordinaria para escoger el autor y para escoger los títulos. Creo que le cargan, felizmente, pienso yo, la mano a autores norteamericanos y en general autores de habla inglesa. Entonces ahí uno encuentra, por ejemplo, casi todos los títulos de Truman Capote, ¿no? Pero además hay una cosa que favorece mucho, digamos, en cuanto a poner a autores de culto al alcance de los lectores, y es que yo no sé si todos los títulos, pero gran parte de los títulos de esa colección han ido a parar a una colección más pequeña, que es como de bolsillo, pero es un bolsillo de lujo prácticamente, ¿no? A diferencia de otras editoriales que de bolsillo se degrada bastante la edición, el papel es más ordinario, bueno, lo que sea, pero este de bolsillo es un bolsillo de lujo.
Es la colección Compactos, que realmente... Compactos, ese es Compactos Anagrama. Que parece, es un libro de bolsillo que, como dicen, no parece de bolsillo. No parece de bolsillo. Ahí encuentran autores como Boris Pasternak, ¿no? Entonces uno dice, pero qué maravilla. O como Irving Welsh. Bueno, son muchísimos. Incluso el mismo Ishiguro también fue a dar a Compactos Anagrama. Entonces eso es una colección que uno puede recomendar prácticamente como si fuera un plan de lectura. Entonces se encuentra autores clásicos quiero decir clásicos contemporáneos, ¿no? Porque creo que del siglo XIX atrás no tienen un solo autor, todo es siglo XX y siglo XXI, pero es lo que llaman clásicos contemporáneos. Ejemplo, Nabokov. Entonces encontrarse unos 6, 7 títulos de Nabokov, eso es una maravilla. O premios Nobel como Claude Simon, por ejemplo. Yo no he visto un libro de Claude Simon, sino en Anagrama, no lo he visto en otra editorial. Martin Amis, por ejemplo, que a decir del mismo Salman Rushdie, que era su mejor amigo, decía, él es el clásico contemporáneo de la lengua inglesa, que murió hace no mucho, lastimosamente. O un autor extraordinario que se está quedando sin el Nobel peligrosamente, pienso yo, que es Ian McEwan. Es absolutamente extraordinario. ¿A quién más se encuentra uno ahí? Mujeres, ¿no? Hay una buena, sin que veo que sin que uno diga que la intención sea reivindicativa, no, es que son muy buenas. Por ejemplo, Sarah Waters, la Luzskaya, sí, uno va Masuko, son autoras muy potentes, ¿no? Y si no es en esa colección, uno difícilmente se las va a encontrar. O por ejemplo Paul Auster, que ya a lo último ya no estaba tanto en Anagrama, pero quedó para la posteridad porque ahí es donde está la trilogía de Nueva York. Entonces, lector de Paul Auster que se respete o que quiera ser lector de Paul Auster tiene que arrancar por ahí y es en este sello que se lo va a encontrar. Y Herralde se inventó esta colección que fue otra vuelta de tuerca, que era una colección para dar otra vida a los libros que él pensaba que deberían haber vendido más, sí, como Bella del Señor, por ejemplo, de Cohen, que es un libro buenísimo, La vida, instrucciones de uso, Georges Perec, o Tabucki también sí, estaba ahí, y Trilogía de Nueva York también estaba ahí. Sí, como una coleccioncita de como de afectos, ¿no? Sí. Ya era muy... O sea, el dueño del negocio dice, yo quiero ver estos libros en otro formato, un formato de lujo. Porque tienen que venderse más de lo que se han vendido. Sí, y bueno, y por otro lado, pues está esa colección de narrativas hispánicas con más autores españoles, creo que de cualquier otro sector, digamos, de la lengua española. Y me parece que el tesoro dentro de esa colección es la obra de Bolaño. Ese es el tesoro ahí. Y entiendo que eso fue una apuesta de editor de olfato. Es decir, yo me la voy a jugar, voy a correr riesgos por un autor que puede convertirse en un clásico contemporáneo o en una especie de autor de culto, no popular, porque Bolaño creo que no llegó a ser popular, entendiendo por popular, digamos, un autor que es vendido para el Día del Amor y la Amistad. No, yo creo que no cabe dentro de eso. Y tampoco dentro de lo peyorativo, pues porque Oscar Wilde decía que todo lo popular es malo, pero no es un autor, digamos, de un gran público y un gran alcance, no. Pero digamos, en el medio académico sí se le aprecia muchísimo y se le lee. Y entiendo que la publicación de 2666 fue como pegarse un tiro en el pie. Primero porque ¿quién va a leer en Latinoamérica una novela de 1200 páginas? Que además quedó incompleta. Quedó incompleta porque Bolaño murió
antes de terminar 2666. Él estaba esperando, si no estoy mal, un trasplante, que no llegó nunca. Y los médicos ya le han dicho que él no podía seguir trabajando frenéticamente, pues porque el riesgo era muy grande. Y él prefirió intentar terminar esa singladura tan tremenda que es esa novela, que no es una, sino 5, creo. ¿Y quién le va a publicar eso? Entiendo que él quería asegurar los derechos de autor y todo eso para su hijo Lautaro, porque él sabía que no iba a sobrevivir. Y creo haberle leído a Herralde en un libro como de memorias que él tiene, que 2666 en su primera edición no alcanzó a vender 20 ejemplares en América Latina. Con lo cual, pues eso, un editor se puede desmoralizar y se puede suicidar inclusive. Y sin embargo, ya las siguientes ediciones de 2666 pues ya fueron un éxito absolutamente inusitado. Sobre todo porque él se sostuvo en un solo volumen. Si hubiera repartido la novela en 5 ediciones, cada una con su título, hubiera pasado otra cosa y hubiera sido de pronto más fácil. Pero es que arriesgarse con una novela de 1200 páginas en América Latina, en Europa puede que no sea tan complicado, o en Norteamérica. En Norteamérica, un lector coge un libro de 1000 páginas y lo despacha, ¿no? Entre playa y avión, se lo traga todo. Tienen ese músculo lector en Norteamérica. Y lo mismo en Europa, que leen biografías de 2000 páginas o 1000 páginas. Pero en América Latina y en Colombia concretamente, eso de verdad fue un riesgo muy grande. Y después fueron apareciendo pues todas las obras de Bolaño, ¿no? Literatura nazi en América Latina, Detectives salvajes, y pues ese es como el tesoro, digamos, como la joya preciada de esa columna. Creo que ahorita, como el relevo ahí, si se puede decir, pues, digamos, esto es una imprecisión, pero el relevo, no tanto por ser chileno, aunque eso también cuenta, sino que prácticamente es un autor que no está distante o sea, nos hace recordar a Bolaño inevitablemente. Lo digo porque ya lo leí y ya lo escuché y ya lo conocí. Entonces es igual digamos, de bajado del mundo, ¿no? Con esas características de escritor un poco underground, digamos así, que es Benjamín Labatut. Lástima que no ha escrito tanto todavía, pues apenas tres libros, pero ese es el escritor que a futuro no es que lo vaya a hacer olvidar ni que nada, sino que ahí va a haber una especie de relevo, además chileno con chileno, y igual de loco, digamos, ¿no? Loco genial, loco en el sentido romántico, pues que ya tienen el daemon de la creación. Ese es un autor que para mí fue un descubrimiento, pero me dio una felicidad muy grande. No creo que vaya a tener muchos lectores, porque es una literatura bastante específica, es una literatura basada en la ciencia. Pero yo soy de los que estoy haciendo lo posible porque sea conocido. Entonces lo he reseñado en el periódico, en el diario El Tiempo, y cada vez que tengo la oportunidad, yo digo, bueno, léase a Labatut. Labatut es un autor que realmente se está vendiendo muy bien. Un Verdo Terrible fue una cosa apoteósica. Ajá. Pero Maniac también se está vendiendo muy bien. Yo pensaba también en Zambra, por ejemplo, que es un autor chileno Zambra, muy importante, con poeta chileno. Fue una cosa... Creo que él hace parte de Granta, de la generación Granta, si no estoy mal. Creo que sí. Creo que sí. De la primera generación de Granta para Latinoamérica, la selección que hicieron Valery Mais y se me olvida el nombre del otro editor. Sí, estoy casi seguro que Zambra hace parte de la generación de escritores de Granta. Realmente en la colección de narrativas hispánicas hay mucho autor latinoamericano arriba de todo. Por ejemplo, está Mariana Enríquez, está Zambra, está Labatut, está Guadalupe Nettel, está Leila Guerriero,
Sí, muy importante también. la conozco. O sea que el peso dentro de esa colección de la literatura latinoamericana es muy grande, es muy grande. Cuando miramos qué es lo que estamos vendiendo más, hay mucho peso de la literatura latinoamericana. Y todo muy interesante, porque Zambra está haciendo cosas. Por ejemplo, La llamada de Leila Guerriero es un libro buenísimo que explotó en España. Leila vendía muy bien, pero este libro explotó, ha tirado del fondo, está vendiendo muchísimo en todas partes. Es una colección que realmente cuando Herralde la puso en marcha lo hizo para eso, para descubrir nuevos talentos a españoles y latinoamericanos. De hecho, que hablamos del premio, Javier Marías tuvo el premio, Álvaro Pombo, Roberto Bolaño. Hay mucho autor, Mariana, lo que comentamos antes, mucho autor que ha dado un paso más allá, ¿no? con este premio. Sí. Bueno, ahí tengo como una escritora de mis afectos, que es Soledad Puertolas. Yo le comenté aquí fuera o detrás de bambalinas que yo he sido el único que ha presentado en Colombia a Soledad Puertolas en público. Una presentación que hicieron en la librería Lerner, eso hace ya pero unos 12 o 15 años, y a mí me contactaron de Anagrama 4 meses antes de que ella llegara, que si yo podía hacer ese diálogo con ella. Y decía, pero pues no la he leído así que digamos como para sentarme a dialogar. Y entonces al otro día recibí un paquete con todas las publicaciones de ella, y yo dije, no, pues 4 meses, yo la puedo estudiar bien, y fue muy productiva la charla, muy afectiva también, porque era una mujer que me entregó su afecto inmediatamente cuando se dio cuenta que yo la había leído con entusiasmo y con amor, ¿no? Esa era la época de los libros que se movían de ella. Era Historia de un abrigo, Compañeras de viaje. Creo que uno de los mejores cuentos escritos en español en los últimos 30 o 40 años puede ser Gente que vino a mi boda, que es el que le da el título a ese libro de cuentos. Con mi madre, por ejemplo, que resultó ser una, no tanto novela, o sí es una novela, digamos, de corte intimista, en donde ella lo que hace es una confesión de su relación un poco, no digamos desastrada, pero sí contrariada con su madre, ¿no? Que al punto de que hubo una pequeña venganza de la madre con ella, y es no haberle permitido acompañarla en el hospital el día de su muerte. Eso es un detalle que tiene mucho peso psicoanalítico casi que en toda la obra de Soledad Puertolas. Sí, después no llegaron más obras de ella. Eso es algo que tendremos que remediar, sí. Pero para mí bueno, la tenía junto con Almudena Grandes como las dos mejores escritoras vivas españolas. Almudena murió hace como 2 o 3 años. También la presenté aquí. Y quedó Soledad, que ya debe andar por unos 72, 74 años. Y que es difícil porque no le gusta viajar, no por la edad que tiene, sino que no le gusta viajar. No creo que la volvamos a ver por acá así tan fácil. Y bueno, esa colección de hispanoamericanos también está llena de tesoros y de sorpresas. Autores como, ¿quién le digo yo? Como Alan Pauls, ¿no? Rodrigo Rey Rosa, que lo presenté en una feria del libro. Martín Caparrós, que ya no está dentro ya no pertenece a Anagrama, creo, pero dejó títulos importantes ahí. En fin, como le digo yo a los lectores y sobre todo a mis alumnos, ahí hay un plan de lectura. Álvaro Pombo me impresionó muchísimo. Me gusta más como poeta que como novelista. Como poeta está publicado en Lumen, creo. De él me guardé 2 versos que me sirven en muchos contextos, sobre todo en contextos filosóficos. Yo enseño filosofía. Uno que dice,
La muerte está al alcance de todas las fortunas, ¿no? Y otro que es una vida es demasiado corta, pero un día es demasiado largo. Ese es un escritor de fuste que no es popular, digamos. Ese es otro que tiene ese, yo no diría inconveniente, sino esa característica, que no son escritores de gran público, como finalmente Javier Marías tampoco lo fue. Tampoco lo fue. Son escritores que escogen a sus lectores, ¿no? En fin, es decir, ponerse uno a escarbar en esos fondos, sí. pues es para sacar joyas y joyas, ¿no? Son 55 años de fondo. Exactamente. Exactamente, sí. Pues no sé, yo creo que a mí personalmente me queda por agradecer que existan esos libros, esos títulos, esas colecciones. Me declaro admirador y lector agradecido de todo lo que tiene Anagrama. Infortunadamente, pues tampoco es que yo tenga muchos títulos disponibles en mi biblioteca, pero sí pueden llegar a 200 entre las 3 colecciones. Porque además leo, pues me muevo en otros ámbitos también editoriales y tal, pero tengo ese especial afecto por los libros que figuran ahí en ese fondo. Además, porque hay la oportunidad de conocer a muchos de sus autores gracias al Hay Festival. Casi todos los años llega como mínimo un autor que pertenece a Anagrama, o 2, ¿no? Y entonces, pues, a mí me parece muy bueno conocer a los autores. No soy de ese tipo de lectores o académicos pedantes que dicen que no hay que conocer el autor, que basta con leer la obra. No, yo creo que el autor hay que conocerlo. Además, no pierde uno nada, gana mucho. Y si puede conversar con ellos, pues mucho mejor. Eso sería lo que yo tendría como para decirle a los oyentes hoy, pues en esta agradable conversación sobre este fondo editorial tan importante. Muchas gracias. Yo acabaría diciendo que, bueno, un poco retomando este final, lo que nos gustaría es que Anagrama vuelva a estar muy disponible en Colombia, que podamos mandar autores que vengan, que puedan venir a hacer prensa, presentaciones, que los libreros sabemos que tienen mucho amor por Anagrama, realmente recompensemos. Y nada más, agradecer a los oyentes, lectores, la oportunidad que dan Anagrama en Colombia. Una última acotación, porque no la puedo dejar por fuera porque es importante. Es para hablar, digamos, de la personalidad de los libros de Anagrama. Primero que todo, los libros de Anagrama son muy bonitos, son como objetos, son atractivos, Pero ya pensando, digamos, un poco en el criterio editorial y en el contenido, las mejores reseñas, que llegan a ser casi ensayos comprimidos en solapa de libro, o de contraportada, son los de Anagrama, lo digo con toda seguridad. Es decir, es imposible que un lector no quede perfectamente ubicado respecto a lo que va a leer después de leer el comentario o la reseña de contraportada que trae todos los libros de Anagrama. Porque además tiene los 3 ingredientes de una buena reseña o un buen comentario del libro, que son la descripción, la interpretación y la valoración. Y lo logran de una manera prodigiosa porque está limitado el espacio, que es lo que mide la contraportada. Eso por un lado. Porque por otro lado está la presentación que hacen en la solapa, ¿no? Donde viene la fotografía del autor, la presentación que hacen del autor, a pesar de que el espacio no es muy grande, es muy buena, es muy completa. Entonces, eso para un lector que no conozca y que tiene el libro en la mano en la librería, porque es una novedad, mirando la contraportada y leyendo la información de solapa, creo que hay un criterio muy, muy bueno. Es digamos, un enfoque muy bueno que tiene. Me faltó por decir eso, destacar la reseña, que no es reseña, es prácticamente un ensayo en embrión del contenido del libro, sin lugares comunes, sin
sin frases que se le pueden aplicar a otro autor y queda, o sea, como esos tipos que hacen horóscopos en los periódicos, utilizan frases que le caen a todo el mundo. No, hay una lectura juiciosa y una orientación, digamos, honesta hacia el lector. Mil gracias por el apunte. Realmente estamos muy orgullosos de esas contraportadas y de ese texto en la solapa, sí, ciertamente, sí. Mil gracias. Eso era todo. Yo por mi parte invitaría a todos los lectores de Anagrama y a los oyentes del podcast Penguin Podcast Colombia que vayan a la librería a comprar ese libro que el librero te va a recomendar o el que ya tenían pensado comprar. Y si salen con 2 libros, mucho mejor. Habrán hecho un buen acierto. Mil gracias. Penguin Podcast Colombia, producido por Penguin Random House Colombia en colaboración con Aganza Producciones y Skybox Studios. Margarita Restrepo, directora de marketing. Jorge Rojas, productor general. John Vázquez y John Cáceres, productores. Cristian Sáenz, director de audio. Bani Gabriel Ortega, director creativo.